la salud está en los debates de todas las personas, no solo en los medios de comunicación, sino que también está pues en nuestros pequeños corrillos, en las reuniones familiares y demás. Y pues ahora es frecuente que hablemos sobre temas de epidemiología, sobre virus, sobre desarrollo de vacunas, gestión de hospitales, etcétera. Y esto por una parte es bueno porque se ponen temas importantes en el foco, pero por otra parte la velocidad a la que esto está ocurriendo pues hace que pongamos no veamos la multidimensionalidad del problema que nos ocupa, y es que la salud, ¿no?, como bien sabéis, no solamente depende de factores biológicos o factores más físicos, sino que desde luego está muy relacionada con un montón de factores sociales y de cómo nos organizamos nosotros como sociedades, ¿no? En definitiva, la salud, ¿no?, como ya he dicho, es multidimensional, y esto también lo estamos viendo precisamente, o sea, esto tiene más, lo podemos ver por esta pandemia, podemos pensar en los brotes que está habiendo por las condiciones de trabajo en algunos centros, o cómo se pueden gestionar los diferentes sistemas de salud y demás. Entonces, quizás como sociedad muchas veces nos olvidamos, ¿no?, de la interdependencia que tenemos, no solo entre nosotras, sino también con el resto de elementos que están en nuestros ecosistemas, y esto repercute muchas veces de forma negativa en nuestra salud, precisamente por esta relación dañina que tenemos con nuestros ecosistemas y con cómo estamos degradando la biodiversidad que nos rodea. Y esto precisamente, ¿no?, pues por eso el cambio climático, de toda la crisis climática, tendrá un impacto muy importante, no solo en todos los ámbitos que se suelen mencionar, sino también, por supuesto, en la salud, siendo desde luego una crisis sanitaria. Por lo tanto, preveemos, ¿no?, que situaciones como la excepcional que vivimos ahora pues irán ocurriendo precisamente, ¿no?, por esta relación que tenemos con nuestro entorno. Y para abordar todas estas cuestiones nos acompañan hoy 3 ponentes que es de una gran calidad, que nos van a aportar muchas buenas aportaciones a esta conversación. Para empezar, intervendrá Fernando Valladares. Él es biólogo e investigador en el CSIC y es experto en la ecología del cambio global. Después intervendrá Antonio Tenorio. Antonio Tenorio es virólogo e investigador en el Centro Nacional de Microbiología del Instituto de Salud Carlos III. Y por último intervendrá Carmen San José, que es médica, es especialista en medicina familiar y comunitaria, y además es activista en el movimiento asambleario de trabajadores y trabajadoras de la sanidad. Así que damos paso a Fernando Valladares. Fernando, ¿nos oyes? Sí, os oigo perfectamente. Vale, me dais paso cuando me digáis. Ahora ya puedes comenzar, Fernando, gracias. De acuerdo. Bueno, pues buenas tardes a todos y todas. Es un placer estar en estas jornadas. Me hubiera gustado estar en persona, pero bueno, las circunstancias lo hacen un poco más difícil, pero no obstante, pues agradezco la oportunidad de estar aquí. El tema me parece sumamente relevante y le llevamos unos cuantos meses dedicando a, de alguna manera, comunicar desde la ciencia lo que sabemos y enriquecer un poco el lenguaje y el conocimiento en torno a esta pandemia y intentando escalar, como ha dicho Marcos en su introducción, lo que es un problema sanitario a su derivada ambiental. Así que sin más voy a compartir pantalla. Si no me decís nada, entiendo que todo va bien. El anfitrión me debe habilitar esta función, si no, no puedo hacerlo. Confío que veáis claramente las imágenes. Tienen en general poco texto y entre las imágenes y lo que voy narrando creo que todo el mundo lo podrá ir siguiendo. La idea es establecer precisamente una conexión explícita entre la salud de la humanidad y el medio ambiente. De alguna manera, en la introducción ya nos
nos ha dado algunas palabras, algunas pinceladas, Marcos, ¿no? Hace apenas unos años, y durante muchas décadas, sobre todo del siglo XX, salud se relacionaba con riesgo de infarto, con colesterol, con cáncer, con diabetes, y sobre todo se relacionaba con hospitales, consultas, estetoscopios, y sin embargo, cada vez más la salud tiene una dimensión ambiental. Cada vez las conexiones están siendo más claras. Lo voy a ilustrar más, pero os quiero poner, por ejemplo, un par de pinceladas de cómo hay límites en la medicina que la propia medicina no puede resolver. Y muchos de esos límites en ocasiones es el propio medio ambiente. Y ahí es donde hace falta la colaboración entre los que trabajamos más en el propio medio ambiente y las personas especialistas, médicos, investigadores que conocen pues mejor el cuerpo humano y las cosas que determinan su salud. Por daros una pincelada, por ejemplo, en el caso de los cánceres infantiles, los números pueden variar un poco, pero la proporción de cánceres infantiles que tienen una conexión directa o indirecta con el medio ambiente es elevadísima, del orden de un 80%. Esto nos da la pista de que realmente hay mucho, en el caso este concreto que traigo aquí de los cánceres infantiles, y sin investigar las condiciones, las razones, las conexiones medioambientales, la medicina seguirá su propio curso, absorta, como dice Sara Velasco en su libro Carbón, ¿no? Sara Velasco es médica y autora de un libro muy interesante que os recomiendo porque precisamente ella vivió la transición socioeconómica del norte de España. Su padre trabajó en las minas de carbón y murió, como muchos, por silicosis con 30 y tantos, 40 años. Y ella se dedicó a la medicina y comprendió desde muy pequeña que había unas importantísimas conexiones entre el medio ambiente y la mortandad, en el caso concreto de su padre, pero en general y luego como profesional lo fue experimentando. Este concepto no es que lo hayamos inventado ahora, hace ya años, por ejemplo, hace 5 años se unió la Fundación Rockefeller y la mejor revista científica de medicina, que se llama The Lancet, y lanzaron, como digo, hace 5 años, el concepto de la salud del planeta. Planetary Health es un proyecto interesante de precisamente conectar esta salud planetaria. Y más recientemente, pero quizá con una escala más global todavía, destacar las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, con su programa One Health, Una Salud, en las cuales explícitamente hablan de que la salud del medio ambiente, de los animales, de las plantas y de las personas está toda unida en una única salud y que para resolver esa salud hacen falta abordajes multidisciplinares y no tener algún convidado de piedra de vez en cuando, sino realmente hacer proyectos en los cuales, en este caso, el medio ambiente esté directamente puesto como un actor principal, ¿no? Bien, por traer alguna pincelada fuera de nuestro ámbito, quería traeros 2 pinceladas o algún dato, alguna imagen de el informe de este año del Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial se dedica a algo tan interesante como mejorar el bienestar de la humanidad, y en eso podemos estar de acuerdo todos, seamos ecólogos, médicos o economistas. Dentro de su informe, ellos hacen un análisis de los últimos 10 años, que sería, digamos, desde abajo en cada una de las figuras hacia arriba el presente, y el color verde representa el medio ambiente. Estos son los riesgos para la economía, ¿de acuerdo? Esto está extraído, como digo, de un foro económico con las principales potencias económicas del mundo, con los principales sectores financieros e inversores de todo el planeta, digamos, la gente que junta más dinero y sobre todo que está más preocupada que ese dinero siga dando dinero en el futuro. Y miran mucho a un plazo mucho más largo de lo que puede mirar un presidente de un gobierno, y sobre todo podemos pensar en Trump, ¿no? Que es esperemos una anécdota extraña en la historia de uno de los países más potentes en muchos aspectos como es Estados Unidos. Bien, estos foros miran mucho más allá de lo que pueda mirar Trump, lo ignoran completamente y dicen, como se puede leer aquí, que tanto la probabilidad como el impacto en el sector financiero, en el sector económico del medio ambiente ha ido creciendo hasta el punto de que en los últimos años la economía no es un problema para la economía,
Los otros colores representan aspectos geopolíticos. La economía está representada en azul. Hace ya varios años que la economía no es un problema para la economía. Cuando nos hablan de crisis económicas, realmente no es una crisis económica, aunque lo que podamos percibir o lo que se comenta más fácilmente es la dimensión económica de esas crisis. Las crisis son profundamente ambientales. Bien, esto me gusta ponerlo aquí porque no lo digo yo, que puedo ser sospechoso de tener un sesgo por mi especialidad en la ecología. Esto lo dicen, digamos, los economistas, los que gestionan el dinero y los que se preocupan por las inversiones y las finanzas. Dos pinceladas para situarnos de cómo está el ambiente. No voy a entrar en el cambio climático. Creo que todos en este siglo XXI ya y tan avanzado como vamos, sabemos ya bastante, suficiente para saber que el clima está cambiando y que en buena medida lo hace por nuestra causa y que como buena dinámica del antropoceno lleva una dinámica exponencial. Los movimientos sociales, muchos de ellos juveniles, como algunos encarnados por Greta Thunberg y demás, han hecho en 3 meses, en los 3 últimos meses del 2019, más por comunicar la emergencia climática y la emergencia ambiental de lo que hemos hecho los científicos aliados con políticos y medios de comunicación habituales durante 30 años. Y frases como esta, nos enfrentamos a la sexta extinción y demás, en boca de estas personas, de estos sectores, ha calado mucho más hondo y la sociedad está muy preparada para esto. Podemos poner cifras muy generales de que no solo es el cambio climático, no solo son las extinciones, sino la artificialización de la Tierra, el hecho de que el 40% aproximadamente de la Tierra tiene un grado de artificialización muy elevado, lo cual hace difícil que se mantengan los procesos ecológicos, pues nos pone un poco en el contexto. De esto seguro que habéis hablado en estas jornadas, seguro que muchos de vosotros estáis bastante al día, ¿no? Bien, como la idea es empezar a ir conectando medio ambiente y salud, poneros aquí algunos datos con quizá lo más obvio, ¿no? La contaminación atmosférica. Algunos cuestionaban si hacía falta un Madrid central. Yo creo que ya se han quedado sin argumentos. Hace ya décadas que sabemos que la contaminación atmosférica mata y fijaros en uno de los últimos informes, ¿no? Italia, que tiene el aire más contaminado y el mayor número de muertes por esta causa de contaminación entre los países europeos, habla de 90.000 muertes prematuras por contaminación. En España no vamos mal, se habla de 30.000, que quiere decir que no estamos hablando de que tengo un poco de alergia o molestias o dificultades respiratorias. No, estamos hablando de europeos de pleno siglo XXI en países desarrollados que se mueren por vivir en atmósferas sucias directamente. Estamos inmersos en un mundo globalizado y, lógicamente, estamos viendo enfermedades de la globalización. Muchas de estas enfermedades de la globalización tienen que ver con la alteración global del medio ambiente, con el cambio climático. Aquí vemos a un mosquito, como tantos otros vectores que se ven muchas veces favorecidos por el calentamiento global y dejan las enfermedades tropicales de que sean solamente tropicales y nos las traen a latitudes templadas y de tal manera que ponen en riesgo a mucha población, ¿no? Centrándonos en el cambio climático, también deciros que no solo hace calor y uno puede estar incómodo, sino el cambio climático mata también. Se estima que este año morirá 250.000 de personas. 250.000 de personas, por ponerlo en contexto, es la mitad de lo que llevan muertas en todo el mundo por el coronavirus, por la pandemia. Sabéis que ahora ha muerto aproximadamente 500.000. E indudablemente la cifra, por desgracia, va a seguir creciendo porque la pandemia está lejos de estar erradicada. Pero para poner un poco en contexto los números, yo personalmente soy muy malo para los números y os voy a dar unos pocos porque es difícil retenerlos, pero las personas que este año van a morir directamente por cambio climático van a ser aproximadamente la mitad de los que ya han muerto por el coronavirus. Y la tendencia, fijaros, es exponencial. Ahí con 2 referencias podéis ver que esto va creciendo rápidamente. El año que viene habrá más, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante del cambio climático, y perdonad que hable de interesante porque lo hablo desde el punto de vista científico, pero entiendo que tiene esa dimensión tremenda sobre nuestra propia población y demás, pero quizá lo más relevante es las personas a las que mata el cambio climático de forma indirecta. Ahí la cuantificación es difícil, pero se calcula que son decenas de millones de personas que ya están muriendo, que ya han muerto y que van a morir a corto plazo por el cambio climático.
Para entender cómo ocurre esto es donde voy a entrar en algunas pinceladas, ¿no? Primero hay que entender lo que es el triángulo del desastre, que muchos quizá conozcáis. El triángulo del desastre, que en este caso podemos decir las personas que mueren, dependen de la amenaza, es decir, el evento climático extremo o las condiciones climáticas. La exposición sería otro de los lados del triángulo, o sea, cómo de expuesto estás a esa amenaza o a ese cambio en el clima o ese evento extremo. Y finalmente, otro de los lados de este triángulo, es la vulnerabilidad. Bien, una de las cosas que sabemos es que hay grandes diferencias de vulnerabilidad dentro de la población humana. Hay diferencias en la vulnerabilidad, pero curiosamente los más vulnerables, por ejemplo, los niños, sobre todo en nuestros países, en nuestras latitudes, no mueren ni mucho menos en proporción a su vulnerabilidad. No es fácil de cuadrar la vulnerabilidad de un niño de 3 años o imaginaros un bebé de meses o un año con digamos, su mortandad por cambio climático. Y eso es porque los protegemos tremendamente. En nuestra sociedad, a los niños los protegemos tanto que disminuimos la exposición. Esto nos habla de adaptación. Adaptación en el sentido climático, sabéis que hay mitigación del cambio climático, que es atenuarlo, y adaptarse es precisamente hacer cosas que permiten que los impactos tengan menos efecto, ¿no? Bien, pues reduciendo la exposición se logra que los niños no mueran en proporción a su vulnerabilidad. Pero fijaros, las mujeres y los hombres tenemos, que se sepa, la misma vulnerabilidad al cambio climático. Pequeñas excepciones en las mujeres durante las fases muy avanzadas de gestación, pero salvo esos momentos, mujeres y hombres tenemos la misma vulnerabilidad y, sin embargo, las mujeres de todo el mundo mueren más que los hombres. Las diferencias son muy importantes en países en vías de desarrollo, pero en países como España las diferencias son pequeñas, pero significativas. Las mujeres mueren más porque todavía sus posibilidades laborales, por tanto, su grado de exposición no es igual a la de los hombres. Digamos, profundizando un poquito en estas muertes indirectas, en estas afecciones indirectas del cambio climático en nuestra salud, quiero entrar en 4 ejemplos cortos de interacciones. El cambio climático interacciona con muchas cosas. Y, por ejemplo, una de las interacciones más conocidas y más importantes es con la propia contaminación. Pensaríamos que la contaminación es un fenómeno local, mientras que el cambio climático es un fenómeno global. Cada uno va a su aire. Bueno, pues cada uno irá a su aire, pero la verdad es que interaccionan de forma muy intensa y provocan, sobre todo en las ciudades donde la interacción es más notable y donde vive más de la mitad de la población humana, pues provocan sinergias e interacciones con efectos tremendos para nuestra salud. ¿Qué interacciones podemos destacar? Seguramente más de una, pero yo me voy a centrar en el ejemplo del ozono. Sabéis que hay un ozono bueno y un ozono malo, el que nos protege, que está muy arriba en la estratosfera, pero tenemos el de la troposfera a pie de, digamos, de donde vivimos nosotros, que ese es el ozono peligroso para nuestra salud. Bien, el ozono a esos niveles se puede generar por nuestras actividades o bien por una combinación de condiciones meteorológicas. De tal forma que cuando se dan esas condiciones de anticiclón, alta radiación, altas temperaturas, sequía, muy características en muchas ciudades, por ejemplo, como Madrid, y del interior de la península ibérica, la reducción de las emisiones y, por tanto, de las partículas, aunque todo el mundo fuera en transporte eléctrico o en bicicleta, se seguiría produciendo ozono y las predicciones son que el cambio climático va a aumentar la producción, la generación de ozono, porque esas nuevas condiciones meteorológicas que favorecen la generación in situ del ozono van a ir compensando la reducción de las emisiones. También, lógicamente, estas olas de calor son cada vez más frecuentes. Estos eventos extremos de calor, que per se ya son muy peligrosos para la salud, son muy favorables para generar estos picos de ozono con tremendos efectos en la salud. Hay más interacciones, por ejemplo, los incendios, que no los provoca directamente el cambio climático, pero que sí que los favorece, los hace más intensos, los hace más frecuentes. Indudablemente también tiene una repercusión en la salud humana. Las partículas emitidas en los incendios
que viajan en la atmósfera. Pensemos que los incendios de Australia en una semana llegaron a Sudamérica y en 10 días todas las principales ciudades del planeta registraban aumentos de aerosoles debidos a los incendios de Australia, con lo cual los incendios y sus partículas acaban siendo mucho más globales de lo que podemos pensar. Y estas partículas de incendios tienen efectos muy directos sobre la salud de las personas, sobre todo las más vulnerables, las que tienen problemas respiratorios, etc. Lo mismo podríamos decir del polvo. Este famoso polvo sahariano, que muchas veces ha sido contado como casi una anécdota, con el cambio climático, digamos, las condiciones incrementan la frecuencia, la extensión de estos viajes del polvo, sobre todo de zonas desérticas, y al final tenemos más eventos de polvo que también se alían en contra de nuestra salud. Y por poneros un ejemplo muy anecdótico que no somos capaces de dimensionar su repercusión en nuestra salud, pero que científicamente está ahí, es una interacción con el mercurio. El cambio climático en latitudes altas, en los bosques de la tundra, de latitudes subárticas, genera un incremento de la transpiración. En muchas de estas zonas existe de forma natural unas concentraciones bajas de mercurio, pero que esta movilización, este bombeo del mercurio de los suelos acelerado por el cambio climático, hace que se ponga en circulación el mercurio, que sabéis que es muy peligroso para nuestra salud, pero además que es muy estable en la atmósfera, que puede irse acumulando muy poco a poco, pero durante estación tras estación, y llegar a muchas ciudades. Como digo, el impacto de esto no se conoce exactamente, pero el riesgo, y se está detectando, la llegada de cantidades algo pequeñas, pero significativas de mercurio por esta interacción con el cambio climático. Por ir aterrizándolo un poco a lo que más nos preocupa, que serían las pandemias. Nos preocupan ahora porque, verdad, estamos todavía en plena pandemia de la COVID-19, del coronavirus. Bueno, pues voy a hacer un pequeño ejercicio de síntesis de las conexiones que hay entre las pandemias y el medio ambiente. En primer lugar, el origen de muchas de las pandemias, de las zoonosis, es una combinación de viejos y nuevos factores de origen humano. Entran aspectos como deforestación, entran aspectos como tráfico ilegal de especies, entran aspectos como los mercados húmedos, nuevas costumbres gastronómicas, todo esto en un escenario de ecosistemas que funcionan algo peor, y ahora veremos el problema de que funcionen algo peor, amplificados por la globalización, dan lugar a un incremento de las pandemias, desde luego a un incremento de que las zoonosis locales, las zoonosis son infecciones de origen animal que se pasan a la especie humana, pues en los últimos 30, 40 años se ha visto un incremento muy, muy significativo de zoonosis que efectivamente acaban llegando al ser humano, ¿no? Aquí tenéis, por ejemplo, un mapa que se publicó hace casi 4 años, donde se decía dónde podían surgir esos brotes, y parece profético, porque fijaros, el sureste asiático, de donde salió la pandemia en la que estamos, está en un amarillo bien chillón y era una zona muy candidata. Esto no es una profecía, esto está basado en ciencia, está basado en modelos que tienen en cuenta probabilidades y factores ambientales y riesgos reales de zoonosis. Las zoonosis hace 70 años, 80 años, cuando el ser humano se dedicaba a degradar las latitudes templadas, estaban muy ligadas a la degradación de las zonas templadas. Ahora que, como sabéis, Homo sapiens ya ha arrasado bastante de las zonas templadas y está haciendo una buena tarea de destrozar las zonas tropicales, se puede correlacionar la degradación de las zonas tropicales con el origen de zoonosis tropicales que en este mundo globalizado llegan también a zonas templadas. ¿Cómo nos protege la biodiversidad? Esto es una pequeña pincelada mecanística, ¿no? Es decir, bueno, no estoy hablando por hablar, ¿no? Esto no es digamos, una filosofía, yo creo, a mí me parece. Detrás de cada una de estas pequeñas ilustraciones que ahora os daré, hay varios trabajos científicos que me he encargado en los últimos 3 o 4 meses, pues de revisar. Me he limitado a revisarlos, a irlos publicando en palabras llanas, a irlos compilando
y básicamente he encontrado tres mecanismos para que entendamos el valor de la biodiversidad frente a una pandemia. La biodiversidad tiene un primer efecto grande cuando la biodiversidad tiene precisamente esa escala de grupos funcionales, de que coexistan en un determinado ecosistema predadores, presas, herbívoros, carnívoros, distintos grupos funcionales, ¿no? Esto hace que se establezcan entre las especies interacciones que se controlan unas a otras. Hay especies que dependen de la otra, hay especies que se comen a la otra o son comidas por otra o necesitan una tercera o cuarta especie para completar su ciclo vital, y todo este complejo juego de interacciones hace que ninguna especie, digamos, se desmadre demográficamente. Y alguna de esas especies que queda de alguna manera controlada por las demás es la que podría tener un patógeno que eventualmente saltará a la especie humana. Este control poblacional no lo tenemos que pensar solamente en las selvas tropicales, ¿de acuerdo? Es allí donde nos llama la atención, la diversidad es más grande, es donde ha saltado el coronavirus y demás, donde han salido el ébola. Pero en nuestros propios bosques y en nuestros ecosistemas templados, perfectamente antropizados, ocurre exactamente lo mismo. Y una pincelada: cuando la gente propone conservar el lobo o reintroducir el lobo, nadie pensó que una de las funciones que cumple el lobo es regular pandemias. Se le ha achacado al lobo todo tipo de funciones menos esa, porque nadie lo pensó. Bueno, pues un estudio que ha salido hace 5 o 6 meses, resultado de una base de datos extensa en Asturias y Cantabria, analizado con un equipo multidisciplinar de estadísticos y epidemiólogos, mostró que en las zonas en las que había lobo, comparadas con las zonas donde no había lobo, la tuberculosis animal, mediada sobre todo y establecida sobre todo en las poblaciones de jabalí, tenían unos niveles completamente distintos. Cuando las poblaciones de jabalí estaban reguladas por el propio patógeno de la tuberculosis, los riesgos de infección para otras especies de la cadena trófica, pero también para los animales domésticos, esa tuberculosis no pasa a seres humanos, pero pasa a los animales domésticos, tiene efectos directos y económicos. Entonces los niveles, cuando no había lobo, de riesgos eran muy altos. Los jabalíes eran regulados por el virus, eran regulados por el patógeno, y eso hacía la situación. Las poblaciones de jabalí eran las mismas, pero los riesgos no eran ni mucho menos iguales que cuando había lobo, que entonces era el lobo el que regulaba las poblaciones de jabalí y todo el ecosistema tenía unos niveles de riesgo de tuberculosis mucho menores, y como resultado indirecto los animales domésticos humanos tenían mucho menos riesgo de infección. Otro mecanismo más sutil de la biodiversidad tiene que ver cuando las especies que coexisten son, que estaríamos en el nivel 2, son del mismo grupo, más o menos podemos hablar de roedores o de mamíferos del mismo tamaño o de aves, por ejemplo, como se ha visto en el caso del virus del Nilo, cuando existe diversidad de organismos próximos. Bien, esta diversidad de organismos próximos hace que el virus o el patógeno en general salte de unas a otras, pero no todas las especies son igual de buenas para el patógeno. Y de alguna manera se diluye la carga de ese patógeno en un ecosistema rico en especies de ese mismo grupo, ¿no? Y esto se ha visto y se llama, por tanto, un efecto de dilución. El tercer y último efecto, que se llama amortiguación, es parecido al anterior, pero tiene que ver con la diversidad genética dentro de una especie. Del mismo modo que vemos que la diversidad genética de la especie humana hace que no seamos todos igual de vulnerables al coronavirus, lo mismo ocurre con cualquier enfermedad infecciosa. Cuando uno piensa en una granja, en una explotación porcina o en una explotación aviar intensiva, y pensamos que la mayoría de esos ejemplares son, si no clones, son genéticamente muy próximos, vemos que el efecto posible de amortiguación que tendría la diversidad genética directamente no existe. Cuando eventualmente, a pesar de todos los antibióticos y a pesar de todas las barreras artificiales que le queremos poner a la entrada de un patógeno, cuando eventualmente entra un patógeno en una de estas explotaciones, caen fulminantemente y por tanto se convierte en un foco muy peligroso, y así ha ocurrido con las gripes, los eventos de gripes aviares y con eventos de gripes porcinas que han acabado incluso en algunos casos saltando a la especie humana. Bien, la ecuación de la crisis, por tanto, la magnitud del desastre tiene que ver con cuestiones sociales, como la desigualdad social. Esto daría en sí mismo para desarrollarlo extensamente. Hay varios mecanismos por los cuales la desigualdad social genera problemas tipo pandemias. La destrucción del medio ambiente, que a veces está y a veces no tan ligada a la desigualdad social, y todo esto está multiplicado por la famosa globalización.
Me voy a saltar esto de estas diapositivas porque yo creo que os he contado cosas de los límites de la medicina y demás. Ya he puesto algunos ejemplos y voy a ir terminando. Me parece muy importante los movimientos sociales, hice mención muy al comienzo. Los movimientos sociales, sobre todo vimos a finales del año pasado, cómo fueron cobrando magnitud y se lograron situaciones históricas de convocatoria internacional, más de 2.000 ciudades a la vez, con miles de personas, mayoritariamente jóvenes, expresando su preocupación por la salud del planeta, ¿no? Se expresa así en esos términos. Bueno, yo lo he matizado un poco hablando de la salud de las personas, la salud de los ecosistemas, de ecosistemas funcionales, de ecosistemas que den función y que nos permitan a los seres humanos también tener salud, ¿no? Bueno, todo esto ha sido capturado con suficiente vehemencia y quizá no con todos los datos, y por eso ese tándem entre ciencia y movimientos sociales es imprescindible. La ciencia para poner guión y foco, pero ese movimiento social es imprescindible para movilizar a grandes sectores de la sociedad y acelerar el necesario cambio socioeconómico, ¿no? De todas estas cosas en mi página web, en algunos vídeos que estoy haciendo desde hace meses, me dedico cada vez más en salir de mi laboratorio y resumir, contar todas estas cosas sin ningún ánimo de lucro, porque por suerte, digamos, mi profesión de científico me permite pagar las facturas, así que no es propaganda en el sentido de a mí no me va dinero con esto, sino lo hago para que intente servir al mayor número de personas. Incluso pongo material docente para personal universitario y para profesores de secundaria y de primaria, ¿no? Se puede encontrar en mi web, que se llama valladares.info, y en mi canal de la salud de la humanidad. Conclusión, tres pinceladas para reflexionar sobre la crisis ambiental. De una manera un poco, si queréis, retórica, caben tres opciones. La 1, negar una o más piezas de este complejo rompecabezas y simplificar la dinámica del bien contra el mal, ¿no? Elegir que las cosas que no funcionan son debidas al otro lado y nosotros somos inocentes y es el otro lado el culpable, pase lo que pase. Esta es una opción que la hemos visto incluso a nivel de Estado, ¿no? Podemos poner 3 países importantes en el mundo que han optado a nivel de gobierno por esta opción. Hay una réplica social importante, por suerte. La segunda opción es aceptar que en asuntos claves del presente y del futuro, como los que hemos abordado hoy aquí, hay muchas opciones posibles. Ninguna de ellas será perfecta, ninguna evitará todos los sufrimientos y tenemos que, por tanto, compartir la responsabilidad. En esta, los científicos nos alineamos más plenamente porque los científicos somos conocedores de los límites de nuestro conocimiento y, por tanto, bueno, quizá diríamos mejor los límites de nuestra ignorancia y, por tanto, la opción 2 nos resulta muy natural. Y, finalmente, desde un punto de vista retórico, siempre cabría elegir, no elegir. Es decir, ni negar ni aceptar y que salga el sol por la antequera. Es una opción matemática o lógicamente posible. Y lo dejo un poco por aquí y, como digo, os animo a que cualquier cosa que quisierais mirar en la salud de la humanidad y en lo que yo pueda luego en el debate pues enriquecer o ampliar, pues estaré encantado porque me parece un tema tan interesante científicamente como relevante desde el punto de vista social. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muchas gracias por la intervención y por estar aquí hoy. Y, uy, la mascarilla, que ahí se me oye mejor. Y bueno, ahora damos paso a Antonio Tenorio. No sé si nos escuchas bien, Antonio. Sí, os escucho. Me estaba conectando el audio, ahora ya os escucho bien. Pues cuando quieras puedes comenzar. No sé si supongo que tengo derecho para compartir pantalla. ¿Estáis pudiendo ver las imágenes, supongo? ¿Sí? Bueno, pues entonces, en primer lugar, quiero agradecer a todos los que habéis estado implicados en la organización de esta sesión de la Universidad Socioambiental de la Sierra de Guadarrama el haberme invitado. Yo soy vecino de la Sierra de Guadarrama, vivo en Ollón de Manzanares desde hace muchos años
Y he compartido también algunos momentos en los que han ido gestándose, naciendo los movimientos sociales de aquí de la sierra, ¿no? Que es para mí una enorme satisfacción ver que estas cosas siguen funcionando después de tanto tiempo. Mi presentación tiene mucho que ver, y la de Fernando, con el propio nombre de la universidad, socioambiental. Y es que vamos a ver cómo las enfermedades infecciosas, los virus, y más son desarrollos propios de la interacción entre la sociedad y el medio ambiente. Algo que el propio homenajeado en esta sesión, Chato Galante, vio cuando después de todos sus años de lucha política, decidió ser uno de los fundadores de Ecologistas en Acción, haciendo interaccionar estas dos cosas. Por último, quiero decir que, yo soy virólogo, porque eso nunca se deja de serlo, pero ya no trabajo como virólogo desde el año 2012 por un problema de una enfermedad. Y desde entonces dejé de trabajar en el Instituto de Salud Carlos III y estoy, digamos, con una incapacidad laboral. Es un ejemplo, no hace falta que lo veáis, de las alertas sobre virus emergentes que me han llegado en los últimos 15 días. He quitado el medio COVID porque si no, no habría pantallas para ellos. Y es para haceros ver que realmente hay muchos más emergencias constantes, permanentes, en el mundo de la virología, en el mundo de las enfermedades infecciosas, que a lo largo de todo el globo. Empezamos viendo, ahí se ha resaltado hantavirus en Asia. Los hantavirus son virus transmitidos por roedores y son capaces de infectar al humano, pero el humano no es capaz de infectar a otro humano. Esto es una primera fase, vamos a ir avanzando poco a poco en ello. Hay, aparte de hantavirus, otros virus transmitidos por roedores, como los adenavirus, la coriomeningitis linfocitaria, etcétera, pero generalmente tienen una difusión, un impacto asociado a la especie, a la distribución de la especie que alberga ese virus. Hay algunas, no excepciones, pero sí hay algunas de estas especies que se han conseguido globalizar ya antiguamente, como la rata o el ratón común, y portan sus propios virus. Otro virus que está causando brotes, os digo, estos son de los últimos 15 días, es, por ejemplo, los virus de la rabia. Veis ahí brotes en el sudeste asiático, Japón, Filipinas, etcétera, en América. Esto es un virus que se ha adaptado a muchísimas especies diferentes y que está presente en todo el mundo. ¿Cuál es el riesgo, entonces, que tenemos con estos virus? La dispersión del reservorio. La dispersión del reservorio y la invasión de sus ecosistemas por parte del humano. ¿Tenemos algún riesgo aquí nosotros en España? Bueno, pues aquí nosotros tenemos, por una parte, el virus de la rabia de los murciélagos, está presente en toda España y está presente en Ptesicus isabelinus, es una especie de murciélago. Hemos tenido virus de la rabia terrestre. El último brote lo viví yo en el año 80 y tantos del pasado siglo, pero ya está erradicado gracias a las políticas de vacunación. Ahora el riesgo que tenemos es el de importación de animales infectados. Pues, por ejemplo, cada año hay un riesgo más elevado, digamos, en el paso del estrecho, porque normalmente la cultura magrebí rechaza a los perros y a los gatos como animales de compañía, pero las segundas y terceras generaciones ya lo están incorporando y hay un riesgo cada vez mayor, y ya se han producido varios casos, de importación de animales infectados. Y luego hemos descubierto un nuevo lisavirus, un virus relacionado con la rabia, le hemos llamado el virus el lisavirus de Lérida y Lleida. Pero no creemos que tenga capacidad de infectar a humanos, sí los otros. Otros virus, os hablaba de virus transmitidos por roedores. Bueno, pues hantavirus no tenemos, pero sí que tenemos
casos en humanos de coriomeningitis linfocitaria, y estudiando muestras en el campo nos hemos encontrado con una rama anterior evolutivamente diferente de coriomeningitis linfocitaria en las sierras andaluzas donde se han estudiado, en Sierra Nevada, en la Sierra Cabra y en probablemente Grazalema. Os decía del riesgo, que es la globalización, de la dispersión de los reservorios. Esto es un grabado de Doré con unas ratas, pero eso que ya usó históricamente grandes brotes sigue pasando, pero ahora cada vez más frecuentemente con la globalización. Aquí esta imagen que veis parece de una viruela, pero la viruela está extinguida desde finales de los años 70 del pasado siglo, gracias a la vacuna. Es una imagen, sin embargo, reciente. Es la viruela de los monos, es la infección por viruela de los monos, pues que puede llegar a infectar también al humano con unos signos muy parecidos a los de la viruela. Esto de aquí son casos, aquí lo que veis arriba, hubo una importación de animales silvestres africanos a Estados Unidos, a una tienda de distribución de animales de compañía, y ahí ese caso infectó a varias especies que se difundieron por varios estados de Estados Unidos y afectó al final a cerca de 80 personas. Esto sucedió en el año 2003, cuando Estados Unidos teóricamente estaba en permanente alerta, en máxima alerta, por un posible ataque de viruela. Sin embargo, les pasó absolutamente desapercibido. De modo que este riesgo lo tenemos permanentemente. Por tanto, revisando dispersión del reservorio, invasión de ecosistemas. También ahora, en estos últimos años, durante el periodo de globalización, se está incrementando la deforestación, el uso de nuevas prácticas agrícolas que nos ponen mucho más en riesgo frente a los animales silvestres, la entrada de lo que es el ecoturismo, pero además el comercio internacional de especies, y no solo el ilegal, también el legal. El comercio internacional de especies es un factor claro de emergencia de nuevos virus en nuestro entorno. Vamos a otro grupo, son las emergencias de zoonosis, que como decía Fernando, son enfermedades de los animales que son capaces de infectar a humanos, pero en este caso de enfermedades que podemos transmitir a otros humanos, aunque sea con poca eficacia. En ese caso está, por ejemplo, el ébola. Ébola, ¿os acordáis? Hace unos años hubo un brote muy importante que afectó a varios países africanos y, bueno, pues fue la primera vez que se tomaba en serio de Occidente el tema, porque pensaban que claramente podía llegar, no solo esporádicamente, sino causar brotes en sus países, y fue gracias a eso a lo que se desarrolló, por ejemplo, la famosa antiviral Remdesivir, que parece que está siendo eficaz para el tratamiento de la COVID y que parece que está siendo acaparado ya por las grandes potencias, y el desarrollo de vacunas. En este caso se nos notificaba que en la República Democrática del Congo un brote que había durado año y medio había finalizado, pero justo el día en el que se podía dar por extinto ese brote, comenzaba un nuevo brote en la provincia de Ecuador. Un brote diferente, por otra reentrada diferente. En este caso sí que parece que lo más probable es que sean murciélagos los reservorios principales, pero probablemente se utilice algún, como en el caso del coronavirus de la COVID, pero probablemente pase por algún huésped intermedio. Aparte de eso, hay otros virus de fiebres hemorrágicas que han estado circulando. Veis arriba Crimea-Congo en Bulgaria, pero abajo Crimea-Congo en Turquía y España. Y luego lo veremos, es que tenemos un caso ingresado ahora de fiebre hemorrágica por Crimea-Congo en Salamanca. Crimea-Congo es un virus transmitido por garrapatas. Luego, la fiebre de Lassa en Nigeria. Lassa causa en torno a 200.000 infecciones cada año en lo que es el Golfo de Guinea. Es una enfermedad, también una fiebre hemorrágica, con una letalidad menor. Mientras ébola puede matar hasta el 90%, Crimea-Congo es el 50%, Lassa se estima que es en torno a un 25-30%.
y está transmitido por roedores. Y finalmente el Nipah virus en la India, que es un tipo de virus que, bueno, hay dos virus similares, Hendra en Australia y Nipah en la India, y que provienen también de reservorios silvestres. Entonces, aquí nos encontramos también, entonces, atendiendo, por ejemplo, a lo que hablábamos de los brotes estos que se producen en países africanos, hemos tenido este último brote de ébola en República Democrática del Congo. Ha sido muy difícil de eliminar por los conflictos regionales que hay. Ahí sabéis que son frecuentes las guerras por los mercados de materias primas, especialmente de la minería, una salud pública eficiente. Hemos hablado de que son enfermedades sin un interés económico y por tanto no se desarrollan tratamientos ni vacunas. Y desde luego el transporte de personas, que bueno, aquí recordáis que trajimos a un religioso infectado de ébola. El ébola, como el Crimea-Congo o el Lassa, o estos virus, digamos, ya os he dicho que tiene una capacidad de transmisión igual que ha pasado con la COVID, del enfermo al médico o a otros enfermos o al cuidador, con lo cual puede producir pequeños brotes. Tenemos de riesgos, decía que sí, que en España estamos con un caso de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Descubrimos también un virus similar a ébola en una cueva en Asturias, que es la cueva del Llobiu, y el virus definió ser un nuevo virus con un nuevo género, y al virus se le llamó el virus Llobiu y al género cuevavirus. También por los mismos años encontramos las primeras evidencias de que había fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en garrapatas en una finca de caza en Cáceres, cerca del límite con Asturias. Pero a mí ya me pilló justo en la baja, me pidieron proyectos de investigación, pero no se concedían. No se concedían, he sido las pocas veces en las que yo, ya que no era miembro del Instituto de Salud Carlos III, pude dar una entrevista, porque nosotros tenemos un código ético muy severo de no conceder entrevistas por no alarmar a la población. A la población no hay que mantenerla alarmada, pero sí en alerta, sí alertada. Y ahí ya, bueno, pues me hicieron esta entrevista en la que dije, el resumen era: no hay dinero para estudiar virus emergentes en España. Esta era la realidad y sigue siendo la realidad. Pero ¿qué es lo que pasó? Que después de que en el 2016 se produjera el primer caso, los primeros casos de fiebre hemorrágica en España, fue un caso primario y la infección de una persona que le cuidaba, ya se empezó a liberar algo de dinero para hacer un mapa de distribución en España. Este primer caso se produjo en Ávila, no, en Extremadura, y el segundo brote fue en el 2018 en Ávila, y ahora el de este año, es que sigue todavía ingresado, aunque parece que está funcionando bien, ha sido en Salamanca. Este es un estudio que se hizo cuando todavía no había dinero. Lo hicimos derivando los recursos de donde podíamos, de otros proyectos de investigación relacionados y con voluntariedad. Encontramos en estas 4 provincias positividad. Ahora sabemos que hay más. Por ejemplo, sabemos que en Madrid, sobre todo en la zona de San Martín de la Vega, toda esa zona de la Mariñosa, etcétera, hay mucha actividad. Pero probablemente el virus esté allá donde tenemos el reservorio, que es Hyaloma marginatum y Hyaloma lusitanicum, que tiene una distribución más reducida. Veis que no hemos tenido tenemos aquí 3 subpoblaciones de virus en garrapatas. Una de ellas es la que se ha podido analizar en humanos, y esto nos está hablando de 3 diferentes entradas del virus de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Probablemente han entrado unas más recientemente, cerca de 150 años, y la más antigua probablemente lleve 600 años con nosotros. ¿Cómo ha entrado? Pues probablemente a través de aves migratorias, de las rutas migratorias de África, porque este es un serotipo, un tipo de virus, el que hemos identificado aquí, que es el de África Occidental, y probablemente haya sido a través de aves migratorias. Respecto al virus parecido a ébola, también conseguimos estudiar más muestras, vimos que había una mayor distribución, hemos podido desarrollar métodos de estudios de serología
para estudiar si los humanos en más riesgo se vean infectados o no. Y aunque hemos visto que el virus está muy distribuido entre los murciélagos, no hemos encontrado ningún positivo entre las poblaciones en más riesgo, son espeleólogos o gente que trabaja con criópteros en las cuevas. Sigo con un virus que es el prototipo del virus de la globalización, dengue. Está ahora mismo habiendo una epidemia importante en Latinoamérica, en varios países, pero dengue es un no parar, es tremendo. Fijaros, os digo que es un prototipo de la globalización. Estos son el número de casos a la izquierda y a la derecha el número de países, o en puntos el número de países, y este es el número de casos de dengue, y decir por dengue y dengue hemorrágico, por periodos temporales. Veis cómo pega una enorme explosión y ahora mismo está, si siguiéramos esto se habría aumentado al doble, no he buscado la diapositiva actualizada, a lo largo de los años. Pero no solo en el número de casos, sino en el número de países. En la segunda mitad de los 50 eran apenas 5 países los que tenían dengue, y ahora mismo, en el 2008 eran más de 60, y probablemente ahora pues sean alguno más, probablemente más de 70. ¿Y esto por qué se ha producido? Bueno, pues dengue es un virus que es un virus de primates, de monos, pero también de humanos, que se transmite de un humano a otro a través de la picadura de un mosquito. Disculpad. Mosquitos que son, históricamente ha sido Aedes aegypti, veis ahí su mapa de distribución, y Aedes albopictus, veis ahí su mapa de distribución. Aedes aegypti era un virus africano, pero que a través hace siglos, a través del tráfico de esclavos, se dispersó a América y ha sido capaz de invadir muchos ecosistemas americanos, y también llegó también por vía marítima al subcontinente indio y demás, allá donde se ha podido asentar, se ha asentado. El albopictus es un fenómeno mucho más reciente, su expansión, porque hasta los años 80 estaba restringido nada más que al sudeste asiático. Pero con la globalización del transporte de mercancías se ha ido distribuyendo por ocupando gran parte de África y del continente americano, y como veremos luego parte de Europa. ¿Qué es lo que pasa? Que si decimos que hay una amplia distribución del vector y que el huésped es el humano, no nos extrañe que los viajes internacionales favorezcan el tránsito de virus dengue de un lugar a otro del planeta, causando brotes permanentemente y aumentando el número de países. ¿Qué pasa en Europa? Esto es una distribución de Aedes aegypti en Europa. Veis que hay una pequeña zona aquí en torno al Mar Negro, al noreste del Mar Negro, pero también tenemos la isla de Madeira. Pues bueno, habiendo vectores, habiendo humanos que viajan, pues se produjo un brote hace pocos años. Esto me parece que recordar que fue en el 2012. En Madeira hubo un brote de dengue por un viajero que pudimos estudiar haciendo estudios de epidemiología molecular, que había venido de Venezuela. Sin embargo, este es el otro vector, Aedes albopictus, el que era originario de Indonesia, del sudeste asiático, y que se ha ido distribuyendo a lo largo desde los años 80. A finales de los 80 llegó a Albania y desde ahí se ha ido distribuyendo, y este es el mapa actual de distribución. Nosotros lo detectamos por primera vez en Sant Cugat del Vallès en el 2004, dimos la alerta para que se actuara inmediatamente en contención. Es un mosquito enormemente complejo de manejar y de erradicar, pero ni el director general de Cataluña ni el director general del Ministerio se tomaron en serio el tema, y ahora tenemos un problema de salud grave. Estos son los brotes que desde el año 2010 ha habido de dengue de circulación autóctona. Viajeros infectados recibimos miles de ellos cada año en Europa,
Pero el problema es que si un viajero de estos que llega infectado es picado por un mosquito que luego a su vez pica a otro vecino, ¿no? Entonces ya empieza el círculo de circulación autóctona. Veis que allá donde ha podido circular, ha circulado. Esto es otro virus que también transmitido por los mismos vectores. Chikungunya. Chikungunya es un virus africano que también a partir de los 80 causa un brote primero en el subcontinente indio y luego muy recientemente, en el comienzo de este siglo, viaja bueno, hace una mutación y produce unos grandes brotes en África y en su subcontinente indio, y viaja a Europa inicialmente, primer brote en Italia, y posteriormente a América, donde ha arrasado, ha causado una gran epidemia. Es un virus que no mata, o mata poco, pero te deja con incapacidad por dolores articulares que te pueden durar varios años, ¿no? En España todavía no hemos tenido ningún brote. Y algo parecido como a chikungunya también ha pasado con Zika. Zika era un virus de la zona de Nueva Guinea y de pronto pues, se ha distribuido también globalmente, es también un virus de humanos transmitido por mosquitos aedes, y entonces pues, se ha globalizado y está produciendo unos enormes brotes en América, sobre todo con problemas de malformaciones infantiles en los neonatos, y aquí en Europa hemos tenido un brote también en el sur de Francia. Es uno de los trabajos que se publican en el 2009, y esta es una revisión sobre los factores de emergencia de virus dengue, que son bastante asimilables a muchos otros. Crecimiento de la población, estamos hablando de que las grandes concentraciones de personas van a favorecer la transmisión, la insalubridad, la urbanización descontrolada, el uso de envases no biodegradables, porque los mosquitos Aedes crecen fantásticamente bien sobre cualquier recoveco donde pueda acumularse agua de lluvia, movimiento de personas y transporte de vectores, como estamos viendo, esto lo he puesto nuevo, el uso de pesticidas agrícolas que desfavorecen el control de las plagas, de mosquitos, la deforestación, pero luego el problema de que no hay vacunas ni tratamientos para el dengue. Ahí se han desarrollado resistencias a insecticidas, introducciones repetidas dan mayor gravedad, se han abandonado las políticas de prevención de salud, se han deteriorado en general las infraestructuras de salud, y la complacencia, que lo he puesto ahí, me he marcado con un asterisco, porque los grandes brotes de dengue, la reaparición del dengue, se produjo en un momento en el que, curiosamente, se pensaba que habíamos conseguido controlar las enfermedades infecciosas. No nos hará nada más lejos de ello, ¿verdad? Bueno, pues bien, dengue es un viejo conocido en España, paso rápido, pero simplemente que la primera vez que se escribe la palabra dengue lo escribe María Luisa de Parma a una carta a Manuel Godoy, que se rumoreaba que era su amante. Ahí los tenéis, y dice que tiene una enfermedad que le llaman el dengue, que es una enfermedad febril. Esto es en el siglo XVIII, 1771. Pero no solo hemos tenido dengue en España. En España el último brote que está descrito lo describe Gustavo Pitaluga en 1929, pero es que hemos tenido fiebre amarilla también en España, bueno, en general en el Mediterráneo. En España, en la fiebre amarilla tuvimos, que es otro virus también transmitido por los mosquitos Aedes, tuvimos más de 200.000 muertos. ¿Y cómo nos llegó la fiebre amarilla a España? Bueno, pues aquí veis, como los otros, es un virus de primates que se transmite entre primates o entre humanos a través de picadura de mosquitos, y esto es el triángulo de comercio de esclavos que se formó. Y fue con el comercio de esclavos con lo que se transportó el virus, tanto el virus como el mosquito, tanto a Europa, el mosquito Aedes aegypti en este caso, a Europa como a América. ¿Por qué se favoreció el comercio de esclavos con América? Porque yo recuerdo de pequeño me hablaban de que en la conquista de América los indios
eran muy débiles y que no eran capaces de trabajar, había que traer esclavos negros. Bueno, este es el impacto de las enfermedades infecciosas en México. A partir de 1500 en adelante se perdieron en 100 años el 95% de la población por distintos brotes de enfermedades infecciosas. Hay uno que ya está bien caracterizado, que fue por viruela, y luego por una enfermedad que era una fiebre hemorrágica, que este es el nombre local en azteca que se le daba, y que todavía a día de hoy se desconoce, aunque hay algún artículo reciente que dice que fue un brote de salmonela. Yo lo dudo mucho. En ciencia no todo lo que se publica hay que creérselo, hay que, como decía hace poco, publicó hace poco Fernando, hay que someterlo a revisión y a crítica. Bueno, este gráfico lo habéis visto antes, es para hablaros mostraros estos, el incremento en los vuelos internacionales. Todos lo sabemos que tanto en lo que es el número de pasajeros está incrementándose exponencialmente, como en la distancia que recorre cada uno de los pasajeros. Es decir, la transmisión es inmediata de una enfermedad que ahora te aparezca en un lugar, en 24 horas está en cualquier otro lugar del mundo. Y otro de los graves problemas que están cambiando, os decía que yo cifraba en torno a la década de los 80, cuando comenzaban la globalización, los problemas serios asociados a globalización en las enfermedades infecciosas. Fijaros el incremento que ha habido a partir de la revolución industrial en lo que es la población humana. Desde luego las desigualdades que hay sociales y en las megaciudades, urbanización no planificada, de mala gestión de residuos urbanos, la pobreza en definitiva, está claramente asociada al dengue, también a otras enfermedades, y hay un estudio muy curioso como en la frontera entre México y Estados Unidos, compartiendo, habiendo viviendas a menos de 500 metros o barrios a menos de 500 metros uno del otro, la incidencia del dengue desaparece prácticamente en Estados Unidos. Cuando el ecosistema, digamos, es probablemente muy parecido, salvo que haya mucha más pobreza, mucha más capacidad de réplica del mosquito y la gente esté más en la calle que no en su salón con el aire acondicionado en el otro lado. Cambio climático, ya os ha puesto lo ha hablado claramente Fernando en la diapositiva anterior. Sí que quiero decir que, como veis, las enfermedades de la globalización no son las del cambio climático. O sea, el cambio climático es un factor más, pero en la globalización no solo de movimiento de personas y de mercancías, sino en la globalización, digamos, ligada a la sobreexplotación de nuestro patrimonio ambiental, etcétera, está asociado a muchas de las emergencias de nuevas enfermedades infecciosas y, desde luego, el cambio climático también. Quiero hablar rápidamente, ya termino, con otro grupo de virus, que son aquellos virus en los que el ciclo natural de infección, igual que antes era de humano a humano a través de mosquito, pues esto es de ave a ave a través de mosquito, pero si ese mosquito está infectado y pica a un humano, nos puede causar enfermedad o incluso la muerte. Salía encefalitis japonesa, que está aquí en rosa, pero son un grupo de virus que están relacionados. En Eurasia es el West Nile o el Nilo Occidental, y en América es el encefalitis de San Luis, y la encefalitis de San Luis hasta que un flamenco voló desde Israel a un zoológico en Nueva York en 1999, y a partir de ahí se dispersó rápidamente por toda Norteamérica, pero se frenó allá donde encontró probablemente una mayor biodiversidad, y no ha causado, no se ha asentado para nada ni en Centroamérica, ni en Caribe, ni en Sudamérica. Por supuesto, ese flamenco no voló por sus propios medios, sino que fue transportado en avión al zoológico de Nueva York. De nuevo transporte legal, en este caso, también de animales. Os quiero mostrar aquí cómo en Europa, ¿qué es lo que tenemos? Veis ahí en Europa, esto es un dato
de junio de ahora este año, muy reciente, de donde empieza a circular este virus, el West Nile, y estos son la incidencia que hubo en el año 2019 o en años anteriores. Veis que bueno, pues está distribuido por en torno al Mediterráneo, aunque también está produciendo brotes ya en Alemania. Y aquí en España tenemos pocos, tenemos muy pocos. De hecho, tenemos tan pocos que llama la atención, como en países como Israel o en Rusia, tienen una incidencia, en Israel llama muchísimo la atención, una incidencia tan elevada en la población, cuando son lugares prácticamente desérticos. Aquí el vector es el mosquito común, el Culex pipiens, y en España prácticamente no tenemos. Bueno, pues esto hicimos un estudio multidisciplinar, formamos un grupo de trabajo multidisciplinar en el que había especialistas en todos los ámbitos del conocimiento relacionados, es decir, biólogos expertos en ecosistemas, entomólogos, virólogos, epidemiólogos, modelizadores ambientales, etcétera, y que abarcaba varios países. Y de ahí ese proyecto tuve la suerte de dirigir hasta mi baja. Lo que se planteaba era una hipótesis, era la de el virus conceptuado dentro de sus ecosistemas. West Nile probablemente, como vimos después, estaba compitiendo con otros virus. Aquí veis color todos los virus nuevos que nosotros descubrimos relacionados con West Nile, estos son flavivirus. Vimos que había muchos virus que estaban infectando a los propios mosquitos. Esto es un estudio realizado en Doñana, en Estación Biológica de Doñana, y veis aquí este otro que es nuevo también en color. Lo que descubrimos fue un nuevo linaje de West Nile. West Nile se conocían pues, una serie de linajes, algunos de ellos más graves que otros, y con distribución geográfica restringida, y aquí vimos que estaba circulando otra variante de virus West Nile. ¿Eso qué quiere decir? Que probablemente la infección, cuando un West Nile está infectando, y sabíamos que está infectando mucho a las aves en Doñana, pero va a infectar igual de bien un linaje una variante más patogénica que otra. Entonces probablemente esas interacciones son las que estaban explicando el por qué en España no tenemos casi casos de infección por virus West Nile. Creo que en los últimos 20 años se han producido solo 4 casos frente a, por ejemplo, 4.000 en Israel, ¿no? O cerca de 1.000 en Italia. Y termino con esto que lo ha puesto ya no esta imagen, pero sí ese concepto, One Health, un mundo, una salud, es un concepto que creo que es el futuro. La salud, nuestra salud, es la salud del medio ambiente, es la de nuestros animales. Y si creo que ya me he pasado de tiempo, pero si me dejáis 3 minutos más, ya muy rápidamente os cuento. Desde luego no he hablado nada de coronavirus, os habéis quedado sorprendidos. Son las 3 diferentes entradas de coronavirus que ha habido. Este es el virus de la COVID. Este es el SARS coronavirus, que es un virus que conseguimos extinguir, dejó de circular en 1 año y medio gracias a políticas de prevención y aislamiento. Y este es un virus que periódicamente continúa entrando y que entra a través de dromedarios y por lo tanto su reservorio en todos los casos es el murciélago. De virus de la gripe, sabéis que hemos tenido varias epidemias y esperamos más y constantemente estamos en riesgo porque están apareciendo nuevas cepas en granjas de cerdos o de aves. Recordaros que el SIDA es una zoonosis, empezó en la primera mitad, en el primer cuarto probablemente del siglo XX en África. Ha habido 4 diferentes entradas entradas en humanos, solo una de ellas es la que fue pandémica. Aquí también hay que hablar teníamos que hablar mucho sobre el impacto de SIDA y pobreza y recursos económicos de los países, políticas de vacunas, de costes de antivirales y demás. Y a lo mejor os suena extraño, pero el sarampión también es una zoonosis. Se produjo su aparición
hace aproximadamente 2.500 años a través de un virus vacuno. Y el virus de la viruela que conseguimos erradicar se produjo un poquito más de tiempo, también en el Paleolítico, por cuidar con los animales que cuidábamos en los rebaños, ¿no? En este caso, como fue en Egipto, donde se supone que surgió, pues eran los camellos, a través del virus de la viruela de los camellos. Y esto es un poco, os ponía antes, Fernando, un mapa donde era más probable que surgieran enfermedades emergentes. Este es el mapa de dónde se han producido más zoonosis emergentes desde el año 40 hasta el año 2012, que es donde esto se publica. Y veis que donde se han producido más enfermedades emergentes son los polos calientes de la producción industrial. Y es porque también, porque son muy frecuentes los brotes en las granjas de producción ganadera, ¿no? Desde luego que esas zonas también han producido, pero que sepamos cuál es la realidad de dónde se producen la mayor parte de los brotes. No estigmaticemos a África o a China, ni a los mercados húmedos, ni porque tenemos mucho más cerca, lo tenemos en donde hay inversión, hay ahorro de costes y se producen más enfermedades. Y aquí yo quiero hacer una llamada al problema gravísimo que tenemos con los antibióticos, la aparición de cepas multiresistentes y al uso masivo que se está haciendo en las granjas veterinarias para aumentar la producción de animales. Ya la última aberración de este tipo de producción, supongo que os acordaréis de las enfermedades de las vacas locas. Pues la enfermedad de las vacas locas no surgió tampoco en la China ni en la India, surgió en Inglaterra. Y surgió en Inglaterra porque se les ocurrió la brillante idea de hacer carnívoras a las vacas y les alimentaban con ricos piensos enriquecidos, con cadáveres de ovejas, pero también de las propias vacas. Entonces se produjo esta enfermedad, que es una enfermedad por priones, y que produjo una grave alerta de transmisión a los humanos. Quiero ir con esta pequeño homenaje a Forges, que sintetiza muy bien, como con su gran saber, qué es cuál era el momento, ¿no? Que dice, pero mamá, ¿por qué dicen estas cosas tan horribles de nosotras? Dice, pues porque sí, no las tendrían que decir de ellos y de su avaricia, de todo vale, de su vender a toda costa, de su falta de ética, de su compadreo, poder capital. ¡Jo, mami, qué raza! Pues doy las gracias a todos por haber atendido a esta charla. Gracias. ¿Hay alguna persona que quiera intervenir ahora? ¿Aquí? O... bueno, sí, pues si no intervengo yo, que quería decir alguna cosa. Respecto a lo que ha dicho Darío, bueno, a lo que se ha dicho antes, ¿no? Sobre toda la relación, ¿no? Entre el movimiento ecologista, el movimiento por la sanidad pública y demás, al final, y también con lo que se ha dicho respecto a la financiación, yo creo que uno de los problemas, desde luego uno de los problemas que tiene la salud pública, especialmente en nuestro país, es la infradotación y que está mal financiada, y también tiene muchas veces poca capacidad de acción para enfrentarnos a ciertos problemas. Tenemos un sistema de prevención que está muy basado en la medicina hospitalaria, que está muy basado en curar los problemas cuando ya han aparecido y quizás no tanto en la prevención no solo de enfermedades transmisibles, sino también de enfermedades no transmisibles, como ha comentado antes, por ejemplo, Fernando, sobre el cáncer infantil o muchísimas otras enfermedades, ¿no? Como pueden ser la diabetes. Que no tenemos un muy buen enfoque de salud pública, en gran parte porque no hay dotación suficiente. Y claro, ¿cuál es uno de los problemas de la financiación? Es que muchas veces, ¿no? La formación también que se hablaba antes de los médicos, de los profesionales sanitarios en general, viene de empresas que financian esta formación, y estas empresas generalmente financian formación relacionada con los productos que ellos venden. Entonces, lo normal es que los médicos que se van de congreso y a intercambiar experiencias, a intercambiar conocimiento, lo hagan pues para intercambiar conocimientos sobre los nuevos fármacos que bajan la tensión
alimentación o los nuevos fármacos que bajan el azúcar, que está muy bien, desde luego, y que salvan muchísimas vidas, eso no hay duda, pero claro, tenemos una clara ausencia de participación, ¿no? De conocimiento de multidisciplinar, de un enfoque multidisciplinar entre diferentes expertos a nivel de salud pública. Y luego otra cosa que quería decir, a mí me encantan los datos y me encanta todo este tema, ¿no? Pero creo que muchas veces caemos un poco en no sé si llamarlo obsesión por los datos, pero quizás a veces buscamos muchos datos para justificar acciones que realmente, para las que tenemos ya muchas de nosotras una justificación ética. Una vez me acuerdo que vi hace poco un artículo en un periódico muy famoso que era como rollo, los niños pobres tienen el cerebro más no sé qué, y era como, bueno, ¿qué pasa? ¿Tienes que justificar que el cerebro de los niños pobres es de cierta manera para condenar la pobreza, ¿no? Hay cosas, ¿no? Creo que realmente aquí que la biodiversidad tiene un valor ético y por supuesto tiene que avanzar, como también se ha comentado aquí antes, pues esas varias luchas de formas paralelas y no perder tampoco la guía ética dentro de nuestra ciencia, que es tan importante. Y no sé si alguien tiene algo más que añadir, o Antonio. ¿No? Con Carmen no hemos podido contactar al final. Bueno, pues la verdad que lo sentimos mucho que no haya podido ser, porque yo creo que habría sido un enfoque muy, muy bueno desde la primera línea, ¿no? Pero bueno, de todas formas, pues eso, hemos tenido una aproximación muy buena al asunto. Y nada, gracias a todos y a todas por participar, tanto aquí presencialmente como vía Zoom, vía YouTube. Os animamos a que vengáis bien presencialmente, bien vía telemática, a la próxima sesión de la Universidad Socioambiental de la Sierra, que será este viernes, día 3, a las 6 de la tarde, para hablar sobre la mesa sobre represión. Vigilancia, represión y control. Y os recordamos una vez más que os animamos a que os suscribáis al canal de YouTube y a que le deis like a los vídeos. Y nada, que muchas gracias por participar y por venir.